pues buenos días a todos. Retomamos los jueves enfermeros. Hoy vamos a tener una sesión sobre terapias domiciliarias en diálisis, promoviendo la autonomía, es su título. Nos acompañan las enfermeras del servicio de diálisis, Alicia Peña García, María Amparo Rodríguez Iniesta, Tamara de Castro de la Cruz, y nos van a hacer una serie de exposiciones muy interesantes y espero que las disfrutéis. Muchas gracias. Hola, bueno, soy Tamara de Castro, como me han presentado, y soy la enfermera de la consulta de ERCA del hospital. Lo primero quisiera agradecer a la Unidad de Formación y Docencia por organizar estos jueves enfermeros y por contar con nosotras para poder contar el trabajo que realizamos y que conozcáis un poquito la consulta ERCA y las terapias domiciliarias. Quiero agradecer, aprovecho que está aquí nuestra supervisora, por animarnos a participar y por siempre defender la ERCA y las técnicas domiciliarias. Y gracias a vosotros por estar aquí e interesaros por el paciente renal y por las técnicas domiciliarias. Realmente yo lo que voy a hacer es contaros el inicio del camino para llegar a esas técnicas domiciliarias. ¿Y cómo se llega allí? Bueno, pues todos vosotros, algunos de esa fotografía estáis aquí presentes, sois profesionales sanitarios y realizáis vuestra actividad por y para el paciente, y los que sois alumnos pues querréis en un futuro poder ser como estos profesionales. Y es por eso que he intentado, cuando estaba preparando esta presentación, hacer con inteligencia artificial una fotografía de profesionales sanitarios, pero no me gustaba ninguna y lo he intentado, pero al final, viendo esta fotografía, pues me di cuenta que, claro, es que era imposible captar esas sonrisas, esa mirada y esa entrega por el paciente renal, en este caso. ¿Y por qué os pongo esta foto? Bueno, pues porque aún así, muchas veces, aunque lo demos todo por nuestros pacientes, tenemos prejuicios, damos por sentado determinadas situaciones, decidimos por el paciente, y eso en la consulta de enfermería ERCA no puede ser. Entonces hay que ir un pasito más allá. Es por ello que pido que en este momento dejéis el pijama, dejéis la bata, dejéis vuestro pensamiento como profesional y seáis como ella. Esta vez sí, por inteligencia artificial. Es nuestra paciente y sois vosotros, ¿vale? Ahora mismo, pues bueno, imaginaros que sois un paciente renal que está en la consulta, lleváis muchos años en la consulta de nefrología general por una enfermedad renal crónica, por una diabetes, causada por diabetes, y bueno, pues os dicen que tenéis que pasar a la consulta ERCA porque todo se ha precipitado un poco. Para que pasaréis a la consulta ERCA tendría que ser un filtrado glomerular por debajo de 25 mantenido en 2 analíticas consecutivas, pero bueno, en vuestro caso tenéis un filtrado de 15, ha sido todo un poquito precipitado, pero estáis esperando a pasar esta consulta ERCA. Y así, sin saber por qué, estáis en la sala de espera, esperando a esta consulta. Os han llamado por teléfono para una consulta de enfermera ERCA, no sabéis muy bien porque vais al nefrólogo, para qué tenéis que ir a la enfermera, qué os va a contar, qué os va a decir, y tenéis miedo. Entonces no sabéis muy bien detrás de esta puerta qué es lo que vais a encontrar. ¿Cómo os gustaría que fuera ese profesional que está detrás de la puerta? ¿Cómo tendría que ser el perfil de esta enfermera? Bueno, pues os gustaría que esa enfermera tuviera conocimiento en profundidad de todos los aspectos relacionados con la ERCA, porque vais a tener muchas dudas, vais a tener muchas preguntas y vais a querer que ya lo sepa o pueda buscar la manera de poder contestaros más adelante. Que sea capaz de detectar vuestros problemas y vuestras necesidades, tanto vuestras como de vuestro familiar, porque seguro que iréis acompañados. Que os informe y os eduque de forma individualizada, porque no es lo mismo una persona a otra. Cada una tenéis vuestras características, vuestras necesidades y no os podemos tratar a todos de la misma manera. Y os gustaría que la enfermera ERCA sepa manejar situaciones de estrés, porque las va a ver. Es un momento muy difícil, es un cambio, es el principio del camino a un cambio en vuestra vida y van a ser consultas complicadas. Con ese perfil de enfermera
se va a querer conseguir unos objetivos en la consulta. ¿Qué objetivos serán? Pues que quiero, yo como enfermera ERCA quiero que conservéis el mayor tiempo posible vuestra función renal para enlentecer el progreso de la enfermedad, disminuir la comorbilidad. Para ello os educaré en cuidados generales, nutrición, medicación, vacunación, para potenciar así vuestros autocuidados, vuestra autonomía, y si venís con un familiar, que porque tenéis un cuidador principal, pues que sepa, que aprende y darle educación para vuestro cuidado. Realizar un proceso educativo motivacional con las distintas opciones de tratamiento para que podáis decidir qué tratamiento se adapta mejor a vuestra vida, para poder así derivar a los equipos de cada una de las técnicas, evitando complicaciones y el uso de accesos temporales. Os daré educación y seguimiento del acceso vascular, si algún día tenéis una fístula o un catéter, y acompañaros en todo el proceso ERCA. Que sepáis que siempre va a estar la enfermera ERCA a vuestro lado para lo que necesitéis, y ser una figura de apoyo y de referencia. Entonces, quiero que veáis cómo estos objetivos se van a ir cumpliendo a lo largo de la consulta ERCA. Así que no os olvidéis que estáis en la sala de espera y que os van a llamar. Así que adelante, porque vais a pasar a la consulta de la enfermera ERCA, la primera consulta. ¿Qué vamos a hacer en esta consulta? Bueno, pues primero me presentaré, que soy Tamara, que soy vuestra enfermera ERCA, os explicaré en qué consiste el equipo ERCA, mis compañeras nefrólogas y yo, y qué es lo que queremos hacer, ese seguimiento más estrecho. Os explicaré qué significa tener un filtrado glomerular de 15. Ya nos estamos acercando a necesitar una terapia sustitutiva, pero aún nos queda tiempo para cuidarnos y para aprender de la enfermedad. Os realizaré una valoración de enfermería. Primeramente veré vuestros antecedentes, vuestra analítica, y os iré valorando a través de todos los patrones para ver si tenéis signos y síntomas que estén relacionados con la enfermedad y cómo podemos ir actuando. Os pasaré escala de Barter para ver vuestra independencia, de Charlson para ver vuestra comorbilidad o de Frey para ver vuestra fragilidad. También os daré educación, cuidados generales. Os explicaré qué hay que hacer con los antibióticos, cuando os mandan antibióticos, si os tienen que hacer un TAC con contraste, que os daros herramientas para que conozcáis vuestra enfermedad y os adelantéis. Indicaros que es importante tener un control de la tensión, de la glucemia en casa, que lo traigáis registrado. Os educaré sobre cómo controlar el potasio, el fósforo, las proteínas, saber cuándo tenemos retención de líquidos y qué tenemos que hacer. Y muy importante, la vacunación. Y así os iré educando, pero también a la vez iré conociendo vuestros hábitos y preferencias, que son tan importantes para la hora de elegir una opción de tratamiento. Completaré el test de elegibilidad, que ese test, cuando la nefróloga os derive a mí, ya vendrá cumplimentada la parte médica en la cual estará indicado si alguna de las técnicas está contraindicada por alguna patología, por algún problema sociofamiliar, y ya saberlo de antemano, aunque yo como enfermera también tendré que ver vuestros antecedentes para ver si algo se nos ha escapado. Y complementaré los datos sociofamiliares, que son tan importantes, si tenéis cuidado algún familiar, si viven vuestros hijos en casa, vuestros padres, vuestros hermanos, si trabajáis, si os gusta viajar. Y así podremos ir acercándonos al momento de elegir la opción de tratamiento. Entonces, esta primera consulta que he tenido es muy importante. No hemos hablado de opciones de tratamiento, pero nos estamos preparando y, sobre todo, dándoos las herramientas para que podáis conocer vuestra enfermedad y potenciar el autocuidado para retrasar el progreso de la enfermedad. Pero así, como tenéis este filtrado de 15, no podemos dejar mucho esta segunda consulta. En 15 días o así os daría la siguiente cita, en la cual ya nos centraríamos un poco más en las opciones de tratamiento. Resolvería vuestras dudas, que seguro tendríais muchas. Tendría muy presente el test de elegibilidad, por si hay alguna opción que fuera contraindicada. Y también quisiera detectar vuestros valores prioritarios. Bien, al hablar con vosotros veré lo que es importante, pero también puedo hacer un ejercicio de tarjetas de valores, en las cuales os daré unas tarjetas, muy importante, algo importante y no importante, para que las vayáis repartiendo. Aquí, como veo, lo que me habéis puesto en muy importante: autonomía, ser independiente, actividades de ocio, impacto para la familia, eso os importa. Entonces, os veo un poco encaminados a las terapias domiciliarias.
Y después nos centraríamos en explicar las opciones de tratamiento para hacer una toma de decisiones conjunta. Os explicaría las diferentes opciones de tratamiento: trasplante renal, diálisis, tratamiento conservador. Iríamos viendo en detalle cada una de ellas. Diálisis peritoneal, que os va a dar autonomía, o es una terapia que se hace en casa, se hace de forma diaria, bien manual, con varios intercambios a lo largo del día, o automática por la noche. Hablaremos sobre la hemodiálisis, tanto domiciliaria como hospitalaria. Domiciliaria, esas ventajas de estar en casa. No es diaria, pero se harían 5 o 6 sesiones a la semana, 2 horas por sesión, más o menos, y también os daría esa autonomía. Y hospitalaria, venir aquí al hospital, sabríais que el personal sanitario está encargado de vuestro tratamiento y no os tendríais que preocupar por nada. Hablaríamos sobre el trasplante renal, el trasplante de donante vivo, que realmente sabéis que, si no lo sabéis, como os explicaría, de que el trasplante renal es la mejor opción de tratamiento, y si es donante vivo, pues mucho mejor. Es difícil, tendréis que hablar con vuestros familiares, o vuestros familiares que os acompañan a la consulta os dirían: quiero donarte un riñón, y seguro que para vosotros es una situación también difícil, si no, en la lista de espera de donante fallecido. Hablaríamos sobre el tratamiento médico conservador, en el cual, sobre todo, si algún paciente, alguno de vosotros tenéis problemas médicos graves, edad avanzada o alguna otra patología que acorte vuestra esperanza de vida, es una opción y puede ser que sea la mejor opción de tratamiento en vuestro caso. Y así, acabada esa segunda consulta, seguro que muchos de vosotros pensaréis que no sois capaces de tomar una decisión, de poder decirme qué técnica queréis realizar. Entonces tendremos consultas sucesivas para tomar la decisión, para todas las dudas que tengáis. Si os habéis decidido por hemodiálisis, si os van a poner una fístula o un catéter, os haré un seguimiento sobre los cuidados de ese acceso vascular, os acompañaré el primer día de diálisis y en todo lo que necesitéis. Y así habéis visto cómo la consulta ERCA es el inicio del camino hacia todas las opciones de tratamiento, y en especial a las terapias domiciliarias, que son lo que nos ha traído aquí este jueves enfermero. Porque las consultas ERCA necesitan una enfermera junto a los nefrólogos, porque con su experiencia, con las herramientas necesarias, y con un poquito de habilidades comunicativas, pues podremos conseguir que toméis una decisión, y a lo mejor la decisión sea una opción de terapia domiciliaria. Así que ahora me gustaría saber, de aquí, de los que estáis presentes, después de que habéis pasado por las consultas, quién de vosotros elegiría una técnica domiciliaria. Si me podéis levantar la mano. Muy bien. Entonces ahora ya he hecho mi trabajo. A todos los que habéis decidido una terapia domiciliaria, algunos querrán DP, otros querrán hemodiálisis domiciliaria. Os voy a pasar a derivar con mis compañeras. Todos los que queréis DP, os paso con mi compañera Alicia. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Alicia Peña García, soy una de las enfermeras de la unidad de diálisis peritoneal. Muy agradecida de participar hoy también en este jueves enfermero, y como bien ha dicho Tamara, pues voy a contarles un poquito en qué consiste nuestra consulta. Entonces, lo primero sería contarles qué es la diálisis peritoneal. Vemos que sería un método de depuración o de limpieza renal de solutos y de toxinas, que va a utilizar principalmente al peritoneo como una membrana natural, una membrana semipermeable, muy vascularizada, que a través de mecanismos de ósmosis y de difusión nos va a permitir limpiar, depurar todas estas sustancias que queremos quitar, tanto agua como solutos, como el potasio, creatinina, la urea, etcétera. Y esto lo vamos a conseguir desde los capilares de la membrana hacia el líquido dializante. ¿En qué va a consistir la técnica? Lo que vamos a hacer sería infundir
un líquido dializante, un líquido limpio, el cual va a llegar al peritoneo. Este líquido que normalmente solemos poner en torno a 2 litros, va a permanecer dentro del peritoneo pues entre 4 o 6 horas, o podrían ser más, y durante este tiempo que vamos a conocer como permanencia, vamos a realizar ese proceso de depuración y de diálisis. Posteriormente vamos a realizar el drenaje de este líquido y allí obtendremos esa limpieza y también la eliminación de los líquidos. Como vemos en la ilustración, podemos acceder al peritoneo a través de un catéter, el cual va a estar colocado en el saco de Douglas, y tendremos este sistema de 2 bolsas. La bolsa superior sería la bolsa de infusión, donde estará el líquido limpio, que se introducirá en el peritoneo, y la bolsa inferior sería la bolsa de drenaje. Bueno, ¿qué hacemos en nuestra consulta? Pues organizaremos una primera reunión, como bien ha dicho mi compañera, con todo el equipo de profesionales de la unidad de diálisis peritoneal, donde se reafirmarán aquellos criterios tanto de inclusión como de exclusión. Y principalmente dentro de lo que serían los criterios de inclusión, pues veremos sobre todo pacientes que son con una actividad laboral activa, pacientes jóvenes, estudiantes, y en general podrían estar aquí cualquier clase de paciente que desee tener una buena conciliación de su vida familiar, su vida laboral. Y dentro de los criterios de exclusión, pues serían aquellos que tendrían algún proceso de enfermedad grande a nivel abdominal por cirugías abdominales complejas, quizás pacientes también con un deterioro cognitivo muy grave o que no tengan un buen soporte, un buen apoyo familiar. Luego, pues realizaríamos una analítica de sangre con una muestra de orina 24 horas y también pues veremos lo que serían los parámetros antropométricos, que serían el peso, el perímetro braquial, el perímetro abdominal. Seguidamente haremos una prueba de la bioimpedancia o BCM, donde vamos a ver cómo sería la composición corporal de nuestro organismo, tanto a nivel de distribución de líquidos, de tejido magro, de tejido graso. En todo momento vamos a brindar educación sanitaria a nuestros pacientes en los diferentes aspectos relacionados con la enfermedad renal, a fin de optimizar el autocuidado y la autonomía en ellos. Bueno, después de haber valorado ya los resultados de la analítica, pues se va a determinar la frecuencia de las siguientes visitas y podremos agrupar a nuestros pacientes en dos grandes grupos, que serían aquellos que están en prediálisis peritoneal y aquellos que ya necesitan la técnica de diálisis peritoneal. ¿Y cuál será la preparación que debemos hacer? Pues según criterio médico y el estado de la función renal, pues vamos a continuar con el seguimiento de las revisiones de aquellos que no necesiten comenzar diálisis. Pues seguiremos valorando lo que sería el control, por ejemplo, de la anemia, el control del metabolismo del calcio y del fósforo, entre otros indicadores. Y por otra parte, aquellos que ya necesiten comenzar con el proceso de la técnica, pues comenzaremos ese proceso de preparación. Y para ello, pues haremos una primera valoración de enfermería según los patrones funcionales. Todo esto nos va a permitir conocer de manera más completa a nuestro paciente, detectar las alteraciones, carencias. Promoveremos siempre los hábitos saludables y potenciaremos el autocuidado. También realizaremos educación sanitaria acerca de los cuidados que debe de tener higiénico-dietéticos antes de la implantación del catéter. Seguidamente vamos a coger una muestra de exudado nasal para saber si este paciente es portador de Staphylococcus aureus, y si fuese así, pues se pondría el tratamiento oportuno. Brindaremos también apoyo psicológico, favoreciendo pues la aceptación y resolviendo dudas y miedos por desconocimiento.
Asimismo, prepararemos finalmente todo el material necesario para el día de la intervención según la prescripción médica. ¿Qué cuidados vamos a tener después de implantar el catéter? Pues de normal, cuando se haya realizado ya la radiografía de abdomen para comprobar la posición correcta del catéter, pues vamos a acudir a la unidad de SMA y realizaremos el primer lavado peritoneal. Realizaremos seguidamente la primera cura estéril oclusiva y esta se va a mantener así durante una semana hasta la siguiente visita. Brindaremos la educación respecto a los cuidados posteriores que debe tener y organizamos una próxima visita en la unidad de enfermería de diálisis peritoneal para continuar con los lavados de mantenimiento que deben realizarse cada semana. El entrenamiento. Bueno, según la indicación médica, comenzaremos con este proceso de formación, tanto teórico como práctica, a fin de poder capacitar a nuestros pacientes y también familiares, si fuese necesario, para ejecutar la técnica de una forma segura y correcta. En todo momento intentaremos facilitar que la sala del entrenamiento sea un ambiente confortable, que facilite el aprendizaje y disminuiremos las interrupciones en la medida de lo posible. El lenguaje que vamos a usar para expresarnos, para hablar con nuestro paciente debe de ser claro, organizado y adaptado a las características personales de cada paciente. El tiempo del entrenamiento va a depender, no va a haber un tiempo cerrado, sino que depende mucho de la disponibilidad de cada uno, en que puedan venir a nuestra unidad para continuar con el aprendizaje o también que nos indique algún signo de cansancio o que pueda indicar ansiedad o nerviosismo, porque todo ello nos llevaría a una mala práctica. Recordemos, esta es una frase que siempre les entregamos a nuestros pacientes: todo es muy difícil antes de ser sencillo, puesto que muchos de ellos, por cuestiones a veces de edad o por simplemente que es algo nuevo, les supone un gran reto, les supone mucha dificultad, y siempre con esta frase intentamos animarles y motivarles para conseguir el objetivo, que es que ellos sean capaces y autónomos para realizar la técnica. Actividades que hacemos durante el entrenamiento. Bueno, pues en primer lugar vamos a explicar los conceptos acerca de diálisis, acerca de la membrana peritoneal, la asepsia, la técnica de lavado de manos, las curas, el balance hídrico, control de la tensión, del peso, así como aplicaciones electrónicas. También hablaremos acerca de las complicaciones, manejo de muestras, todo ello a fin de conseguir una mejor calidad de vida en nuestro paciente. Haremos asimismo la demostración y la práctica de la técnica correcta en lavado de manos. Comenzaremos a realizar aprendiendo a manejar el prolongador y los tapones. Posteriormente realizaremos un intercambio manual peritoneal simple y seguidamente un intercambio peritoneal con la administración de medicación. En la ilustración de abajo podemos ver lo que sería el prolongador, que va a ser la línea de transferencia que sigue después del catéter y es mediante el cual vamos a acceder al peritoneo. En el entrenamiento realizaremos también las prácticas en la unidad usando primero un mandil artificial y seguidamente con el propio catéter de nuestro paciente. Aquí estamos viendo en la ilustración a una persona que está haciéndose la diálisis en su domicilio de manera confortable, siempre respetando las medidas de asepsia seguras y correctas. Y en lo siguiente vemos un sistema diferente que sería el de Fresenius, que cuenta con un disco organizador que se adapta al pie de goteo y permite a través de una rueda ir avanzando en las diferentes fases del intercambio peritoneal. La técnica automática.
Si fuera necesario y por indicación médica, vamos a continuar el entrenamiento en la modalidad de diálisis peritoneal automática. Esta técnica es preferente para aquellos pacientes cuando son altos transportadores, porque va a mejorar el aclaramiento de solutos, así como si se incluye las soluciones de dicodextrina, permite obtener una mejor ultrafiltración. Además, va a reducir el riesgo de infecciones, preservará mejor la función renal residual, habrá un adecuado control de volumen y pues una mejor supervivencia de nuestro paciente y de la técnica. Aquí podemos ver una ilustración donde vemos a un paciente que está realizando la diálisis automática, que la hace a través de esta máquina que vemos aquí y prepara todo la noche anterior y se realiza durante la noche. Y aquí también contamos con una herramienta muy importante de telemonitorización que es ShareSource, donde podemos a simple vista poder hacer un seguimiento de todas las sesiones de diálisis, si han transcurrido con alguna incidencia o sin incidencias, que serían los tics verdes. De esa manera podremos tomar las medidas oportunas si habría que corregir algún error. En la evaluación, pues vamos a hacer una evaluación teórico y también práctica de todos los conocimientos y las habilidades que hemos adquirido. Transcurrido este proceso, pues les hacemos entrega de un diploma de formación en diálisis peritoneal. Y los primeros días en diálisis peritoneal estaremos siempre en contacto con nuestro paciente tras el inicio de la terapia y en las siguientes semanas. Revisaremos diferentes datos acerca de la eficacia de la terapia, tales como la tensión, el peso, la ultrafiltración. Así podemos transmitir seguridad, confianza y que siempre cuentan con nuestro soporte ante cualquier duda. Vamos a insistir especialmente en aquellos puntos donde hayamos detectado carencias y si hiciera falta realizaremos una sesión de reentrenamiento siempre que sea necesario. Los pacientes en DPA también cuentan con un servicio de asistencia especialista en el funcionamiento de la máquina y con ShareSource. Además, cada 6 meses después de haber iniciado la técnica, realizaremos una prueba que le llamamos PET, donde vamos a valorar el correcto funcionamiento o conocer mejor cómo funciona la membrana peritoneal. También nos tocará hacer un cambio de prolongador, entre otras técnicas indicadas. Los beneficios de la diálisis peritoneal, pues podemos decir que es una técnica mucho más barata en comparación con la hemodiálisis. Es una técnica que nos va a dar mucha independencia y autonomía y más tiempo para nuestras actividades diarias. Brinda también podemos tener una dieta menos restrictiva, ya que el paciente va a estar haciendo diálisis las 24 horas del día. Va a mantener mejor la función renal y va a haber una adecuada o mejor tolerancia frente a otras técnicas. Viviendo con la diálisis. Siempre decimos esto en la consulta, que debemos adaptar la diálisis a nuestra vida y no nuestra vida a la diálisis. Como conclusiones, decir que la diálisis peritoneal se ha consolidado como una parte integral en el esquema del tratamiento de la enfermedad renal crónica y la reducción en tasas de peritonitis y otras complicaciones la hace capaz de competir con la hemodiálisis en los primeros años como modalidad domiciliaria en tratamiento renal sustitutivo. Siempre que sea posible realizarlo, el objetivo de esta terapia va a ser dirigido hacia el trasplante. Por lo tanto, vamos a realizar todas las pruebas complementarias previas y optimizar el autocuidado a fin de que el paciente llegue de la mejor manera a la lista de espera para un trasplante renal. Debemos tener en cuenta que si esta técnica no resulta eficaz, se puede cambiar a hemodiálisis domiciliaria siempre que no haya contraindicaciones, es decir, que no hay ninguna modalidad que sea inamovible, sino que todo lo contrario, se pueden potenciar entre ambas o complementarse. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Soy María Amparo, Mariam Rodríguez, y soy enfermera de hemodiálisis domiciliaria de aquí del hospital. Mi exposición va a ser, pues, teniendo en cuenta que vosotros también sois el paciente y tenéis que elegir una de las técnicas domiciliarias. Yo, por mi parte, os voy a contar lo que ocurre y vosotros al final decidís, ¿vale? Bueno, pues entonces por eso se llama hemodiálisis domiciliaria caminando juntos. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la historia. En España, la domiciliaria, la hemodomi, para los que trabajamos en diálisis, comenzó en los años 70 y en los 80 porque antes había mucha distancia a las unidades y pocas unidades de diálisis. A partir de los 90 disminuye porque las distancias se reducen y la gente, pues, puede acceder a ellas. En la actualidad resurge la domiciliaria aumentando el número de pacientes. En la GAI de Guadalajara, aquí, se inició la técnica en 2013 gracias a Inma Nieto. Lo siento, nefros, pero es el jueves enfermero. Y entrenó a 3 pacientes. Más tarde hubo un parón y se vuelve a reiniciar en 2022 hasta la actualidad, entrenando a otros 8 pacientes. Nos están escuchando desde... Bueno, perdón, como decía, que se reinicia en 2022. Hasta la actualidad hemos entrenado a otros 8 pacientes. Y digo hemos porque todas las enfermeras que estamos hablando hoy hemos tenido nuestro granito en ello. Como veis, una paciente de hace 1000 años, que parece, a mí me recuerda al coche de los Picapiedra, si os dais cuenta. Y ahora vemos, en la actualidad, la gente en su casita. Vale. Vamos a hablar de las ventajas. Son sesiones diarias, entre 5 y 6 días a la semana, con una duración de entre 2 horas y 3, según la necesidad de cada paciente. Esto nos hace, pues, que seamos más fisiológicos y que tengamos conservación de la diuresis residual que nos interesa. Luego también tenemos una mejor tolerancia a la hemodiálisis que en la sala. Como son sesiones más seguidas, quitamos menos líquido y entonces toleramos mejor. También, con respecto a esto, controlamos mejor la tensión arterial y otra de las ventajas, y muy importante para los pacientes, es la no perder el tiempo en los traslados al hospital, con lo cual aumenta la calidad de vida. Otra cosa, pues que elegimos cuándo queremos hacerlo. ¿Que queremos hacerlo por la mañana porque trabajamos por la tarde? Pues lo podemos hacer. Así que no nos perdemos nada, que es lo que muchos pacientes creen, que viniendo a diálisis pierden muchas cosas. Y la autonomía del paciente. Se hace responsable de su enfermedad y su tratamiento, que muchas veces, pues lo que decía Tamara en la ERCA, dejamos elegir y hay que ser un poquito responsable, saber de tu enfermedad e interesarte. Vale. El perfil del paciente. No existe un paciente perfecto ni lo vamos a encontrar nunca en el mundo, porque si fuese perfecto no sería paciente tampoco. Entonces tenemos que abrir nuestra mente al paciente de hemodomi. Tiene que tener buena tolerancia a la diálisis, no puede hacer hipotensiones, no puede tener calambres, no le puede sentar mal. Por supuesto, sin esto no podríamos dializar, un buen acceso, tanto una fístula como un catéter tunelizado tienen que estar al 100%. El paciente tiene que ser adherente al tratamiento y cumplidor.
porque tenemos que confiar en él y él que confíe en nosotros, sabiendo que va a seguir tomando su medicación y va a seguir haciendo su diálisis cuando le toque. Apoyo familiar. Bueno, esto lo he puesto, pero actualmente está resurgiendo el caso de que el paciente lo haga él solo, creando más autonomía para él. En este caso, en el hospital todavía no tenemos ese tipo de paciente, espero que algún día llegue y lo pueda ver, pero en este momento pues, necesita apoyo familiar. Las condiciones higiénicas, que el paciente sea higiénico y el domicilio sea adecuado, que tenga espacio y esté en óptimas condiciones. Vale. Cuando llega el paciente de prediálisis, que todavía no ha empezado la terapia, nosotros seguimos haciendo una revisión que es mensual, con una analítica, toma de tensión, bioimpedancia que os ha explicado Ali, y le hacemos una entrevista para ver si han cambiado los síntomas o no. También revisamos el acceso vascular, si lo tiene, que normalmente si es antes es una fístula, y le decimos cómo tiene que cuidarlos. Les damos un tríptico que han hecho las compañeras de diálisis, donde vienen los cuidados que tienen que tener. Vale, empezamos entrenando. De lunes a viernes, en horario de mañanas principalmente, pero aquí somos un poco flexibles, porque no todo el mundo se puede coger vacaciones durante 4 semanas o 6 semanas, no pueden cogérselas. Entonces, somos un poco flexibles para que si trabaja el acompañante, trabaja por la mañana, poder hacer la diálisis por la tarde y poder enseñar. Comenzamos el entrenamiento. Aquí tenemos el monitor. No sé lo que os parece a vosotros. Lo primero que me dicen los pacientes es que qué cantidad de cables. ¿Qué cantidad de cables tiene? Vale, pues os aseguro que en 2 semanas lo montáis sin problema, ningún problema. No sé si se observa bien, debajo de la tablet, que la pantalla es una tablet, hay una ranura donde va una tarjeta. La tarjeta es individual con el tratamiento del paciente. No se puede modificar, es una cosa de seguridad que el nefrólogo en este momento decide que esa es su pauta y otra cosa de seguridad que me parece a mí importante para el paciente es no poder modificarlo. La primera semana. Funcionamiento de la diálisis. Nosotros dializamos, no como en la peritoneal, dializamos a través de la sangre. Necesitamos un catéter o una fístula que, por un lado, saque la sangre, la lleve a la máquina, la limpie y la devuelva limpita. Esto es un poquito complicado explicar al paciente y al familiar. Ahí se nos va un poquito de tiempo, pero no pasa nada, se acaba cogiendo. También explicamos el monitor entero, el lavado de manos, la técnica correcta, porque vienen lavándose las manos de casa, no saben cómo tienen que hacerlo. También le explicamos, aunque lo dice Tamara en su consulta de ERCA, cuidados dietéticos y de medicación y la importancia del acceso vascular. Aquí, sobre todo en las fístulas, lo que realizamos es la técnica de buttonhole, porque me diréis, ¿hay pacientes que se pinchan? Sí, hay pacientes que se pinchan. Se realiza la fístula y se realiza en la técnica de buttonhole, que es... Voy a coger una cosa para que lo veáis. La enfermera siempre pincha en el mismo sitio, con la misma inclinación y en la misma dirección durante semanas, bueno, días. Y va haciendo un túnel, por eso se llama buttonhole. Entonces, cuando el paciente coge la aguja que no pincha, que es Roma, es como si pasara el boli con la tapa, hasta que hace clic y sale la sangre. Pues eso lo empezamos a hacer en esa primera semana, para que el buttonhole esté preparado para cuando se vayan a casa. La segunda semana, pues hablamos de otras cosas. El control del peso, que es importante, la ultrafiltración, les enseñamos a cómo controlar, cómo también calcular lo que se tienen que quitar en la máquina y no, y el manejo de la tablet, la preparación del material y los componentes del monitor, funciones y sobre todo nombres. Tercera semana,
comenzamos a trabajar con el acceso vascular, no nosotros, vosotros. Vais a empezar a pinchar el buttonhole y aunque dé miedo, todo el mundo puede. Nosotros, todos los pacientes que han tenido, los familiares todos han pinchado. También explicamos la conexión y desconexión del monitor, explicamos situaciones que pueden ocurrir, incidencias y cómo resolverlas, o si no, la empresa tiene una guardia de 24 horas donde siempre se puede llamar. Y atendida por enfermeros especialistas. Y también hablamos del material y la manera de realizar el pedido. La cuarta semana. Bueno, la cuarta semana o más, porque depende del paciente, se necesitan más semanas o no. Siempre se va a hacer una sesión independiente, él lo va a hacer todo, yo me quedaré fuera, vigilando, pero fuera. Va a haber una sesión de resolución de alarmas que va a venir el enfermero especialista a realizarlas. Se les enseña a extraerse analíticas y a la conservación, porque nosotros al mes, cuando les volvamos a llamar, tienen que traer una analítica de antes y después de dializarse para ver la diferencia. Y cómo conservarlas, porque hasta el día siguiente que las traen, pues tenemos que decirles que las metan en el frigo y que las traigan en nevera. Y les explicamos cuándo van a recibir el monitor y el material y las últimas dudas. Vale, ya en casa, ¿cómo va a ser? Pues la enfermera de Modomi apoya la primera sesión en domicilio, como los enfermeros especialistas de la marca. Comprobamos que el lugar donde han elegido hacerse la Modomi es el idóneo y que el material se va a almacenar de la forma adecuada. Y realizamos los últimos consejos. Aquí es muy importante estar porque durante 4 o 5 semanas, 6 semanas, incluso 8 semanas hemos estado con ellos diariamente, confían en ti 100% y le da una seguridad tenerte, aunque luego al día siguiente no te tengan, pero no es así. El seguimiento. Bueno, como veis, no está nada mal. Se realiza una revisión al mes con las analíticas que hemos dicho. Luego vamos a revisar la técnica a los 3 meses porque todo el mundo cogemos manías. Y luego cada 6 meses. Y luego vamos a tener consulta telefónica cada semana, más que luego el paciente nos puede llamar cuando quiera, siempre que tenga un problema. Bueno, después de esto, estamos en el papel de que nosotros somos los pacientes, caminamos juntos, ¿no? Qué poco poder de convención, ¿no? Vale, gracias por vuestra atención. Pues nada, muchas gracias a Tamara, a Alicia y a Marian, ahora sí, por vuestra exposición. Decir que ha sido muy ilustrativa esa consulta ERCA, la diálisis peritoneal, la Modomi. Y bueno, pues destacar sobre todo el enfoque hacia el paciente, la humanización, la individualización de los cuidados, el refuerzo positivo y la corresponsabilidad. Darle las herramientas al paciente para que tome sus propias decisiones y tenga una calidad de vida dentro del contexto. Y decir nada, que habéis dicho que todo es difícil, muy difícil, antes de ser sencillo y que nos habéis hecho muy sencillo comprender este camino. Y muchas gracias por vuestra intervención.